Bgmc. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to the book of Ephesians. Vamos en búsqueda de una bendición. Abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios. This is the City Gate Messianic Bible Study, Ephesians number 1. Este es el estudio bíblico, los portones de la ciudad, Efesios parte 1. Okay. I know I told everybody we're going to be doing funerals. Yo sé que le dije a todos que íbamos a hacer el estudio sobre el funeral. But that is a dead subject. Pero eso es un objetivo muerto. All right, we'll be getting that soon. There's a lot of stuff in funerals. Hay mucho de qué hablar en cuanto al funeral. It's a different type of study that you have to do for funeral. Es un estudio diferente que se debe de hacer para un funeral. So we're going to be doing Ephesians to follow up our Galatians study. Vamos a estar estudiando el libro de Efesios para darle una continuidad al libro de Gálatas. Is everybody being able to hear the Spanish translator? ¿Será que todos pueden escuchar al que está traduciendo I'm en hearing español? you. Yeah, no, I'm hearing you. No? No, I'm hearing you. Just wanna check. 1, 2. No, you don't have to get closer. But I have it all the way up here. All right, bring it a little closer. I think it's by the mask. Oh, I know what you did. You're playing with the preamp, and that's why it's lower. If you would bring the number 5, channel 2, output number 5 up in the room. All right. So Ephesians, we're starting the book of Ephesians. Efesios, vamos a estar empezando el libro de Efesios. I'm sure it's going to be another fascinating study. Estoy seguro que va a ser un estudio fascinante. And Rebitz and Veronica is really wanting to be studying this one. Y la Rabbi Veronica está queriendo estudiar este libro. Now, if you want, also we are streaming on WebEx. Si quieres también estamos haciendo el estudio a través de WebEx. Then you can be interactive with our Bible study from anywhere in the world. Y Hi, así Betty. puedes estar activo con Betsy. el estudio bíblico en cualquier parte del mundo. All right, let's turn to Ephesians chapter 6. Vamos a abrir nuestro libro la Biblia en el libro de Efesios. You hear him good right there? Okay. Ephesians 6, verse 11. Efesios versículo 11. Ephesians chapter 6, verse 11. Efesios capítulo 6 versículo 11. We're going to start once again at the end of the book. Vamos a comenzar de nuevo al final del libro. Because to understand the end of the book, you need to understand the beginning of the book. Porque así si entiendes el versículo, el capítulo, el final del libro, también vas a poder entender el principio de él. Ephesians chapter 6, verse 11. Efesios capítulo 6 versículo 11. Use all the armor and weaponry that God provides, so that you will be able to stand against the deceptive tactics of the adversary. Now, what do you need to do to understand this verse? Ahora, ¿qué necesitas para entender este versículo?
Okay? In Ephesians chapter 6, verse 11, En Efesios capítulo 6, versículo 11, what is armor and weaponry? ¿qué es la armadura y las armas Okay? That Jehovah is going to provide. que Jehová va a proveer? You can't even begin to understand this verse. Tú no puedes empezar a entender este versículo. Are you going to talk again in class? I'm going to bring you up front this time. You were talking all this morning in theology. Yeah, that's when you give them the old flippy in the ear. All right. All right, so here, to understand Ephesians 6, verse 11. Aquí para entender el Efesios capítulo 6, versículo 11. Hold on a second. No sound on Skype. Let me see here. Is Skype muted, Jose? Let me just... It's not muted? Is anybody else having a problem on Skype? Because we're having somebody say there's no sound on Skype. Let me see who else is on. Now it's okay. Okay. All right, we're good. This is Bible study, so don't worry about it. Okay? It's not like it's a message where there's no talking and I'm not dealing with technology. All right. So Ephesians chapter 6, verse 11. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 11. You cannot even begin to comprehend this verse Tú no puedes ni siquiera poder empezar a comprender este versículo until you understand the rest of the chapters. hasta que tú entiendas el resto del capítulo. You have to understand who Rav Shaul is, Debes de entender quién es Pablo, what order this letter is in, en qué orden está esta carta, where he is when he's writing this letter, dónde se encuentra él en el momento que la escribe, what other letters he's writing at the same time. qué otras cartas está escribiendo él al mismo tiempo. There's a lot of information that we're going to start off with in this first study. Hay mucha información con la cual vamos a estar empezando en este estudio. If we go on to the next slide, Si vamos a la siguiente diapositiva, we're going on to a real biblical study vamos a ir a un estudio bíblico real, a real biblical study of Ephesians. un estudio bíblico real sobre Efesios. Because a lot of Christians, a lot of Gentiles, Porque muchos cristianos y muchos gentiles a lot of New Testament only people y muchas personas que solo creen en el Nuevo Testamento they use Galatians, usan a Gálatas and then their fallback is Ephesians, y se van de regreso a Efesios and then they fall back to Colossians. y luego a Colosenses. Okay, so we who really love the Lord Nosotros que de verdad amamos a Jehová, are going to study His Word. vamos a estudiar su palabra. Because you cannot understand Ephesians unless you study it from the beginning to the end. Porque no puedes entender el capítulo, el libro, la carta de Efesios si no empiezas de atrás para adelante. Going on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. As we did in Galatians, Como hicimos en Gálatas, I'm going to give you, in this first study, en este primer estudio te voy a dar, we're going to go through a timeline. vamos a ir a una línea de tiempo. We're going to put it into historical perspective. Lo vamos a poner en una perspectiva histórica. A lot of people do not do that when they're reading the scriptures. Muchas personas no hacen esto cuando están leyendo las escrituras. So the first thing you need to understand Entonces lo primero que debes de entender is who is writing the letter. es quién está escribiendo la carta. What is his upbringing? ¿Qué es lo que él quiere dejar dicho? How was he trained? ¿Cómo fue el entrenado? What is his experience? ¿Cuál es su experiencia? What letter is this? ¿Qué carta es esta? Did he, we know this is Rav Shaul, Paul the emissary. Sabemos que este es Pablo el emisario.
did he, at this point, meet the real Talmudim? ¿Será que hasta este punto él se había encontrado con los apóstoles verdaderos? Because remember, he gets saved in Acts chapter 9, Recordemos que él fue salvo en Hechos capítulo 9. and then he goes through the mikvah, the baptism, Entonces luego él pasa por el bautismo. and that was breaking the order of which Yeshua said to do. Que esto, a él hacerlo, él estaba quebrando el orden el cual Yeshua dijo que debió hacerse. Because remember Matthew 28, Porque recordemos que Mateo 28, verse 19 and 20, versículos 19 y 20, Yeshua says, make disciples first, then put them through the mikvah. Yeshua dijo primero hacer los discípulos y luego que pasen por el bautismo. So even though you're a rabbi, you still got to learn about the Messiah, Yeshua. Aunque eres un rabino, debes de aprender de Yeshua. Okay? And he didn't do that. Y él no Paul hizo didn't. eso. Pablo no hizo eso. Él no aprendió de Yeshua. Okay, so you must follow order. Debes de seguir el orden. So Shaul gets spoken to by Yeshua himself, Quien le habló a Pablo fue Yeshua él mismo. then goes through the mikvah, the baptism. Y luego pasa por el bautismo. Then he goes to Damascus for 3 years. Y luego se va a Damasco por 3 años. Okay? And he's schooled by the 70 that left Yeshua. Some of the 70 that left Yeshua. Y él, como él obtuvo su escuela fue por los 70 que dejaron a Yeshua, algunos de ellos. Because remember, he's big enough to hit his head under the table now. Okay. Okay. So, remember, Yeshua sent out the 70, Recordemos que Yeshua envió a los 70 and then they never came back. y ellos nunca regresaron. So now he's being discipled by those people. Ahora él está siendo discipulado por estas personas. Okay, so why did Yeshua send them away? ¿Por qué Yeshua los envió? Why, when they came back, did he send them away again, never to be seen again, that we know of? Entonces la vez que cuando ellos regresaron los volvió a enviar y ellos nunca más regresaron de que sepamos. That has to be taken into account when you're reading Ephesians. Esto debe ser tomado en cuenta cuando estás leyendo a Efesios. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Once again, this is similar to the Galatians timetable. Esto es una tabla de tiempo similar a la de Gálatas. Okay, to me, when I'm studying the Word, I like, what's the timeline? Por lo menos yo cuando estoy leyendo la palabra me gusta saber cuál es la línea de tiempo. What happened before this? What happened after this? ¿Qué sucedió antes de esto y después de esto? Because then you can sort of tell somebody's personality a little bit. Porque así puedes tú más o menos entender la personalidad de la persona. Because a lot of times when people get saved, Porque muchas veces cuando la persona es puesta, es salva, they have zeal with no wisdom. ellos tienen celo, pero no tienen sabiduría. A lot of times when you're older in the Lord, Pero muchas veces cuando ya eres un poco más viejo en las cosas de Jehová, you have wisdom but no zeal entonces tiene la sabiduría, más no tienes el celo, because you're burnt out. porque ya te has quemado, People have that way of estás cansado, burning you out. porque las personas encuentran modo de cansarte, Okay, because, a lot of people suck the life right out of you and you need to be connected to the living water. porque muchas personas muchas veces consumen, sacan de ti toda esa energía y el cual tú debes estar, por ese motivo debes estar conectado al agua de la vida. So if we look at our chart here, Si vemos a este programa aquí, a esta tabla de tiempo, we spent the last 13 weeks studying Galatians. pasamos las últimas 13 semanas estudiando Gálatas. That was the first writing that Shaul did. Esta fue la primera carta, lo primero que Pablo escribió. It takes place what most people consider the year between 49 and 55. Y esto acontece lo que muchas personas
entienden es que sucede entre el año 49 y el año 55. That was his first writing. Este fue su primera escritura. And in our study of Galatians, we realized that if he just wrote chapter 6, it would have been better. Y estudiando a Gálatas nos dimos cuenta de que si él hubiera solamente escrito el capítulo 6, hubiera sido mejor. Because as a new teacher, he tried to overthink things. Como un nuevo profesor, él trata de sobrepensar las cosas y pensaba mucho sobre ellas. As a teacher, you need to realize what students you're dealing with. Como un profesor, tú debes de buscar de realizar con qué tipo de estudiantes estás tratando. Some students can take a lot of information Algunos estudiantes pueden absorber mucha información and not get confused. y no confundirse. And some other students will, if you give them too much information, they'll get, Y hay otros estudiantes que cuando les dan mucha información se confunden y se quedan perplejos. and that happens here. Y eso sucede aquí. Because we have a variety of type of students at Beth Goyim, Porque tenemos una variedad de estudiantes aquí en Bgmc. where if you're talking to somebody who is more grounded in the Word, Porque estás hablando con alguien que está más centrado en la palabra and you add other pieces to the puzzle, y tú agregas otras piezas al rompecabezas. think of it as pizza. Pensemos como la pizza. Now, pizza is great food. La pizza es una comida muy buena. Okay, now a white garlic pie is even better than regular pizza. Ahora, una pizza blanca de ajo es mucho mejor que la pizza regular. When you add turkey pepperoni, it really is awesome. Y cuando le pones pepperoni de pavo, lo hace mucho mejor. But some people, when you add the turkey pepperoni, Pero hay personas que cuando tú le agregas el pepperoni de pavo, or you change it from the regular pizza to white garlic, o cuando se la cambias de una pizza regular a una pizza blanca de ajo, it messes their whole head up. esto como que trae confusión a su cerebro, a su pensamiento. Why am I talking about that? ¿Por qué estoy hablando de esto? Because if you look at the chart, Porque si ves este graph, esta gráfica, okay, you see that Galatians was Raphael's first writing. nos damos cuenta de que Gálatas fue la primera carta que Pablo escribió. And what we're starting tonight is his seventh writing. Y lo que estamos comenzando esta noche es la séptima escritura de él. Okay, because I'm trying to give people tools to really witness to the Christians. Porque estoy tratando de darle a las personas herramientas para que de verdad ellos puedan testificarle a los cristianos. Because we are heading for some horrible, horrible times. Porque nos estamos acercando a tiempos muy horrorosos. And there's that line in the Gospel of Matthew chapter 7. Hay una línea, There's a una verse, oración, una parte en Mateo, chapter 7, el capítulo 7, where Yeshua says to believers, que cuando Yeshua le habla a los creyentes, I don't know you. yo no los conozco. And in that we're a teaching ministry, Nosotros somos un ministerio educativo and constantly we're trying to battle people who misunderstand Galatians, Colossians, Ephesians, and Philippians. y muchas veces estamos en una batalla con las personas que no entienden la carta de Gálatas, Efesios, Tesalonicenses y Philippians. Filipenses. Okay? So when you look at this graphic, Cuando ves esta gráfica, you see that there is a time span between Galatians and Ephesians. te das cuenta de que ha pasado un tiempo entre Efesios y Gálatas. Okay? Galatians was written, most people put it at the end, by the end of the year 55. Gálatas fue escrito lo que muchas personas
Año 55. Okay. Your battery's good? Yes, sir. Okay. Now, Ephesians is written in the year 60 to 61. Ahora, Efesios está escrito en el año, del año 60 al 61. You're going to see that it's downstairs. I gotta take the time this Sunday to switch the channel. Okay. You see that there's a gap of time. Te das cuenta que hay un espacio de tiempo. This is actually, Ephesians is actually written after the book of Romans, Efesios está específicamente escrito después del libro de Romanos, after 1st and 2nd Thessalonians, después de Primera y Segunda de Tesalonicenses, after 1st and 2nd Corinthians. después de Primera y Segunda de Corintios. So to really get a good understanding, you would have to read all those writings before going to this one. Entonces, para que puedas tener un entendimiento más completo, deberás estudiar estos libros antes de llegar a Filipenses. But you'll see in Ephesians, Pero te vas a dar cuenta en Efesios, it is less confusing than Galatians. te vas a dar cuenta que es menos confuso que Gálatas. And he is more to the point in his writings. Y él va mucho más directo al punto en su escritura. Okay, Ephesians is written in 60 to 61 after Yeshua's birth. Después, Filipenses fue escrito, Efesios fue escrito del Robert said, 60 to 61. Ephesians. Ephesians. Efesios fue escrito del año 60 al 61 después que Yeshua nació. You'll see though in number 7, 8, and 9, Te vas a dar cuenta que en el séptimo y en el noveno, you'll see Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon are all written at the same time, te vas a dar cuenta que en Efesios, del 7 to 9, del 7 to 10. del 7 al 10, todos estos libros fueron escritos todos dentro de un mismo tiempo. So we should really do the study of all 40s at the same time. En realidad deberíamos estudiar los cuatro al mismo tiempo. Actually, there's four. Ephesians, four. Philippians, Colossians, Philemon. Deberíamos estudiar estos cuatro libros completos. But you think this study is in depth? That would blow your mind at college level, Si tú piensas PhD level. Si tú piensas que esto es algo es profundo, bueno, si estudiamos todo esto, Salud. esto va a cambiar tu forma de pensar. Salud. It's the pollen. The pollen around here, the trees are like snowing today. All right. So we're going to focus just on Ephesians. Nos vamos a enfocar solo en Efesios. But this information that I'm passing on to the students of this study, Esta información que yo les voy a pasar a los estudiantes de este capítulo, if you're trying to talk to somebody and you're having good dialogue, si tú estás tratando de hablar con alguien y tienes un buen diálogo, do not forget that these 4 letters are being written at the same time. no te olvides de que estas 4 cartas fueron escritas dentro del mismo tiempo. Do periodo not, de tiempo. do not forget that Romans is actually written before this, Ahora no se olviden de que Romanos fue escrito antes de esto, because that will give you more ammunition for your battle. porque esto te va a dar más munición para tu batalla. And once you're well versed in the stuff leading up to Ephesians, Porque una vez que ya estés bien preparado acercándote al libro de los Efesios, then you will be a good disciple, a good Talmud, entonces sí vas a ser un buen discípulo. or if you're a girl, a Talmida, Vas a ser un buen discípulo y si eres una mujer serías una talmida. okay, so that you can study and show yourself approved. Entonces sí puedes estudiar y mostrarte aprobado. When you don't have
your building blocks, Cuando no tienes tus bloques de construcción, when you're trying to show people the Word of God, cuando estás tratando de mostrarle a las personas la palabra de Jehová, you'll be missing key ingredients to build a solid argument. va a estar faltando ingredientes claves para un argumento sólido. This is why, when you listen to somebody like a Ben Shapiro, Esto es por lo menos cuando estás escuchando a alguien como a Ben Shapiro, who's arguing with a leftist, que le está argumentando con un izquierdista. he knows his information on those subjects very well. Él conoce la información sobre esos subjects, sobre esos temas muy bien. That means we should be the same way in trying to tell the truth. Y nosotros deberíamos ser de igual manera en cuando tratamos de hablar la verdad. Okay, so one last look at our chart here, Una vez más vamos a ver a este graphic. gráfica. Okay, Galatians was written by the end of 55. Gálatas fue escrito al final del año 55. Ephesians is now being written between 60 and 61. Ahora Efesios es escrito entre el año 60 al 61. It is being written simultaneously Fue escrito simultáneamente with Philippians, Colossians, and Philemon. igual que Filipenses, Colosenses y Filemón. Okay, so you should, for this study, read all four, Para este estudio tú deberías leer los cuatro, because I'm going to be referencing other parts of these other letters during the study. porque durante este estudio yo voy a estar haciendo referencias sobre estos otros libros. If America lasts, we will probably get through this by 2025. Y si los Estados Unidos aún dura para este tiempo, nosotros terminaríamos de estudiar estos libros al año 2025. Okay, going on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. All right, next slide. La siguiente diapositiva. We have another chart. Tenemos otra gráfica. You'll see in the blue, Te vas a dar cuenta en la parte azul, Shaul has 3 missionary journeys before he writes these 4 letters. Pablo hace 3 viajes misioneros antes de escribir estas cartas. And he starts his first missionary journey in the year 45. Y él empieza su primer viaje misionero en el año 45. Okay, then in the second missionary journey, Y es en su viaje, en su segundo viaje, written from the city of Corinth, es escrito desde la ciudad de Corintios. that happens between the year 51 to 54. Now these dates are sometimes argued about. Esto sucede en el año 51 to 54. del 54 al 55, Okay. del 51 al 54. He writes 1st and 2nd Thessalonians. Él escribe a primera y segunda de Tesalonicenses. Okay. So when you're reading them, you'll see his writing style does begin to change. Cuando lees estas partes, te vas a dar cuenta de que su forma de escribir cambia. And then when you get to the book of Hebrews, Entonces cuando llegas al libro de los Hebreos, he's very old, ya está viejo. and also Dr. Luke is writing part of Hebrews. Y también el doctor Lucas está escribiendo parte del libro de Hebreos. You'll see that the writing style is drastically different than Galatians. Te vas a dar cuenta que la forma en la que él escribe es drásticamente diferente a la de Gálatas. So when we're going to read Ephesians here, Vamos a leer a Efesios. you're going to see it's different in its style of writing than Thessalonians. Te vas a dar cuenta de que es diferente la carta en la forma en la que él escribió a Tesalonicenses. Okay, now in his third missionary trip, Ahora en su viaje misionero, en su tercer viaje misionero, some people put it between the year 54 and 58. algunas personas ponen esto entre el año 54 y el 58.
he writes 1 Corinthians from Ephesus. Él escribe Primera de Corintios desde Éfeso. Okay? He writes 2 Corinthians from Macedonia. Él escribe Segunda de Corintios desde Macedonia. He's at a different stage in his life, Él está en una etapa diferente en su vida and he's living with different people. y él está viviendo con diferentes personas. He's going to write differently. Él va a escribir de una forma diferente. Now, in Galatians, Ahora en Gálatas, some people say he was in Greece when he wrote that. algunas personas dicen de que él estaba en Grecia cuando él escribió eso. And the Greeks will do crazy things to your mind. Y los griegos van a hacer cosas muy locas a tu cerebro. All right. Then he writes Romans from the city of Corinth. Entonces luego él escribe Romanos desde la ciudad de Corintios. Now he then writes the next 4 epistles Y después le escribe las otras 4 epístolas. from Rome, but he is imprisoned. Él desde Roma, pero él está en prisión en ese momento. Okay. He writes Philemon, Colossians, Ephesians, and Philippians between 61 and 62. Él escribe el libro de Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses de entre el año 61 y 62. But he is a prisoner of Rome during this time. Durante este tiempo él fue un prisionero de Roma. Okay? So he can't go freely wherever he wants to go. Él no puede ir donde él quiera ir libremente. Okay? This needs to be taken into account when he's writing these epistles. Esto debe ser tomado en cuenta cuando él está escribiendo estas epístolas. Because he's not going freely wherever he wants to go or needs to go. Porque él no puede ir libremente donde él quiera ir o cuando él necesite hacerlo. And this can also lead to less information getting to Rav Shaul. Y eso también puede conllevar a que él obtenga menos información. He's not observing the congregation with his own 2 eyes. Él no está observando la congregación con sus ojos. It's not saying that his epistles are wrong, but one must understand what they're reading. No es el decir de que sus epístolas están erróneas, pero es el entender lo que él está escribiendo. Because if he's not there teaching them, Porque si él no está allí presente enseñándoles, and these are all baby Messianic y congregations, estas son congregaciones mesiánicas que son bebés, who is teaching them on every Shabbat? quien está enseñándole a ellos en todos los Shabbat, Who is overseeing them during the week? quien está velando por ellos durante la semana, Who is running the leadership? quien está a cargo del liderazgo, Since he's imprisoned in Rome sabiendo que él está en prisión en Roma. and he's not being able to investigate everything personally. Y él personalmente no va a poder hacer una investigación a todo. Okay? So this needs to be part of the information that's in your brain. Entonces esto necesita ser parte de la información que necesita estar en tu cerebro. Is everybody understanding this? Todos pueden entender esto. Because a lot of people, when they try to read the Word of God, they don't have any background. Porque muchas personas cuando tratan de leer la palabra de Jehová no tienen ningún trasfondo. And that causes them to come to an inaccurate analysis of what they're reading. Entonces eso lo lleva a ellos a una conclusión errónea al final de todo. Going on to the next slide, Vamos a la siguiente diapositiva. let's once again look at who Shaul is. Entonces vamos a ver quién es Pablo. This is similar to the one that we did for Galatians. Esto es similar a lo que hicimos en el libro de Gálatas. Okay? Shaul was born around 3 BC, before Messiah. Pablo nace alrededor del año 3 antes del Mesías. He was born an Israelite in Tarsus Él nació como un israelita en Tarsis, around the same time that Yeshua was born. alrededor del mismo tiempo en que Yeshua nació. So he's dealing with Roman occupation. Entonces él está lidiando con una ocupación romana. Israel is not under their own authority. Israel no está bajo de su propia autoridad.
They are being run by pagans. Ellos están siendo gobernados por paganos. Okay? This is also around the same time that Yochanan the Immerser, John the Baptist, was born. Y esto también es alrededor del mismo tiempo en que Juan el Bautista nació. Remember, Yochanan the Immerser, John the Baptist, is about 6 months older than his cousin Yeshua. Recuerden que Juan Yochanan is 6 months older than his cousin Yeshua. Juan es seis meses más viejo que su primo Yeshua. And Shaul is around the same age as both of these other people. Y Pablo es casi de la misma edad que estas personas. We know that Shaul is a Roman citizen, Sabemos que Pablo es un nativo de Roma. so he has dual citizenship, Él tiene una doble nacionalidad, like many of you guys. como muchos de ustedes. Okay, and he has a birthright in Acts chapter 22, verse 28. Él tiene un derecho en Hechos 22, verse 28, right here. Hechos capítulo 22, versículo 28. He said he's a Roman citizen. Él dice que él es un ciudadano de Roma. So with that information, you know he's not the same type of person as your regular Hebrew. Con esta información tú sabes que él no es una persona igual que cualquier otro judío o hebreo. I don't know if screaming at God's old but not deaf. I don't understand Christians doing that. Anyway, Shaul starts school at the age of 6 or 7. Pablo empieza en la escuela alrededor de los años de su edad de 7 a 8 años. Where he's being De 6 a trained, 7, where he's being trained in the Tanakh, the Old Testament. donde él está siendo instruido en el Tanakh, que es el Antiguo Testamento. You understand that he's also a Roman citizen, Tú entiendes de que él es un ciudadano de Roma so he's also very wealthy. y también entenderás de que él es muy rico. He's not your same average Jewish person, Hebrew person. Él no es como cualquier otro judío que no tiene dinero. Okay? Shaul states in Acts chapter 22, verse 3, Pablo dice en Hechos capítulo 22, 3, that he studies under an extraordinarily good rabbi, Gamaliel. que él estudia bajo la supervisión de un profesor muy bueno que es Gamaliel. Okay? When you read Gamaliel's writings, they are very similar to Yeshua's teachings. Cuando tú lees lo que Gamaliel escribió, son casi un paralelo con las escrituras de Yeshua. Going on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Timeline of the apostles Shaul, 35 to 43 AD. Línea de tiempo del apóstol Pablo es del año 35 al 43. Now this is important to understand. Esto es un entendimiento muy importante. Who is this man that we're reading his writings? ¿Quién es este hombre del cual estamos leyendo sus escrituras? Because he doesn't start off as a follower of Yeshua. Porque él no comienza como un seguidor de Yeshua. In Acts chapter 7, verse 58, En Hechos capítulo 7, versículo 58, he oversees the stoning of Stephen. él Look, él autorizó el that is Acts chapter apedreamiento de Esteban. that is Acts chapter 7, verse 58, Esto es Hechos capítulo 7, versículo 58. and Acts chapter 8, verse 1. Y Hechos capítulo 8, versículo 1. Now, he begins to inflict great persecution to the Messianic believers. Donde él empieza a infligir una gran persecución a los mesiánicos. And that we can find in Acts chapter 8, Y esto lo podemos encontrar en el Hechos capítulo 8, verse 1, 2, and 3, versículo 1, 2 y 3.
Acts chapter 26, versículo 20, Hechos capítulo 26, verse 10, 11, versículo 11 10 y 11, and Philemon chapter 3, verse 6. y el libro de Filemón capítulo 3, versículo 6. But Shaul's life changes as we discussed in this past Shabbat's lesson. Como discutimos en este Shabbat que pasó, que la vida de Pablo cambia. In Acts chapter 9, En Hechos capítulo 9, he had zeal but no real knowledge of Messiah. él tenía celo, mas no tenía el conocimiento del Mesías. He thought he was doing right Él pensó que él estaba haciendo lo que era correcto by killing the Messianic believers. Por matar a los creyentes mesiánicos. But he was killing them for believing in the same thing he did. Pero él los mató creyendo en lo mismo que ellos creían. Because Shaul says he's a Pharisee. Porque Pablo dice que él es un fariseo. And the Pharisees believe in the resurrection of the dead. Y los fariseos creen en la resurrección del muerto. So he's killing, murdering people that he thinks are worshiping another God. Él está matando a personas que él piensa que están adorando a otros dioses. He got the rabbis to write him a letter, Él pudo conseguir que los rabinos le escribieran una carta in accordance with Deuteronomy, Devarim 13. de acuerdo a Deuteronomio capítulo 13. Okay? And in Acts chapter 9, Y en Hechos capítulo 9, on the road to Damascus, en camino a Damasco, Shaul meets or hears Yeshua. él tiene un encuentro o escucha a Yeshua. He hears Yeshua's voice. Él escucha su voz, He never sees him. él nunca le vio, He hears his voice, escucha su voz, and so do the other men with him. y así mismo los demás hombres que le acompañaban. Now Shaul gets blinded, but the other men do not. Pablo fue cegado, mas los que andaban con él no. Now, for the next 3 years after that, Ahora, por los próximos 3 años después de esto, for the next 3 years after that, por los próximos años después de este acontecimiento, Paul goes to Damascus or to Damascus Pablo se va a Damasco and stays there for 3 years, y se queda allí por 3 años, learning most likely from those 70 Talmudim or some of the 70 that left Yeshua. Él se queda allí aprendiendo, creemos que de los 70 que que se apartaron de Yeshua, Okay? And you need all that information y necesitas toda esta información before you get to Ephesians. antes de que vayas a Efesios, Because you can't just jump into reading this book. porque no puedes saltar, llegar de una y leer este libro And come to a proper biblical conclusion. y así creer que vas a llegar a una conclusión bíblica Okay? apropiada. Going on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Now we're going to get to something different. Ahora vamos a pasar a algo diferente. Now we're going to be looking at Ephesians. Ahora vamos a estar enfocándonos en Efesios. Like, where is it located? ¿Dónde está localizado? Is it a countryside type of place or a city? Eso sería un país, una ciudad, algún tipo de lugar. Okay? So, Ephesus has been called the third capital of Christianity. Efesios fue llamada la tercera capital de la cristiandad. Okay? It being the center of the work in Asia. Este era el centro del trabajo en Asia. Through this congregation, A través de esa congregación, they then sent people out to build other congregations. ellos a través de esta congregación, ellos enviaron a abrir otras congregaciones. Especially the 7 Messianic congregations of Asia Y especialmente las 7 congregaciones mesiánicas en Asia, that we find in the book of Revelation. que
que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. You're starting to get a little bit of a picture now? ¿Estás entendiendo ahora y teniendo un patrón de lo que está sucediendo, So- un cuadro? When you read about the 7 churches in Revelation, Cuando lees sobre las 7 iglesias en el Apocalipsis, they're not churches, they're Messianic congregations. esto no son iglesias, son congregaciones mesiánicas. They were planted from people from Ephesus. Estas fueron fundadas por personas de Éfeso. So to really understand who these people are, Entonces, para entender en verdad quiénes son estas personas, you must understand tú debes de entender who the original people are. quiénes son las personas originales. If you don't understand that, Si tú no entiendes eso, when you're studying the book of Revelation, cuando estás estudiando el libro de Apocalipsis, you'll come to some inaccurate conclusions. vas a llegar a unas conclusiones que no son apropiadas, Oh, erróneas. okay? Now look at this slide again, everybody. Don't worry about the rain. We don't have to build the ark just yet. No, something coming. Oh, Huh? I just It's Oscar. He came in. He needed the he needed the soap outside. oh. I can hear. I hope my son is home to close the windows. Oh. Because they said the storms weren't supposed to happen until the overnight. Well, the plants are getting a drink. All right. Does everybody see? This slide is very important, everybody, Esta diapositiva es muy importante because it sets up what happens later on in the scripture. porque estos nos da un vistazo a lo que sucede en las otras cartas. Like what is the city of Ephesus like? ¿Cómo es la ciudad de Éfeso? What are those people like? ¿Cómo son estas personas? Is Ephesus a city, a big city, a small city? ¿Será que Éfeso es una ciudad grande o pequeña? Do they worship any other deities or not? ¿Será que ellos adoran a otras deidades o no? Because the people that are going to then set up the 7 Messianic congregations Porque entonces las personas que van a fundar las 7 congregaciones mesiánicas are at minimum going to go through the congregation at Ephesus. por lo mínimo van a pasar por la congregación en Éfeso. That's horrible. It's just because it's a flat roof. It just, yeah, we're on top of the mountain. We're at the very peak of the mountain. So the flood comes up this high. Everybody else is already dead. And we got popcorn. And you're missing it. If you're not at Bible study, you're missing popcorn. Okay, so here, this is the 3rd capital of Christianity, or Messianic. Aquí esta es la tercera capital de la cristiandad o digamos mesiánica. Okay, so these people are then going to travel out to those other places. Entonces luego estas personas van a salir de allí y van a viajar hacia los demás lugares. You might have been sent out from Jerusalem, Tal vez fueron enviados desde Jerusalén, but you would stop at Ephesus on your way to the other 7 congregations. pero luego tú te parabas allí en Éfeso en tu camino hacia las demás congregaciones. Okay, let's move on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. All right, let me move it over here. All right, Shaul ministered to the Messianic congregations at Ephesus. Pablo ministró a las demás congregaciones en Éfeso. And this starts in Acts chapter 18, Y esto comienza en Hechos capítulo 18, verse 18 through 21, del versículo 18 al 21. and Acts chapter 19, verse 1 through 41. Y Hechos capítulo 19, del versículo 1 al 41. So hold your place in Ephesians.
mantengan sus lugares allí en Efesios. let's turn to Acts 18, verse 19 through 21. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 18 del 18 al 21. Acts chapter 18, verse 19 through 21. Hold your place in Ephesus. Ephesians. Efesios capítulo 19 de versículo 1 al 41. Hechos, discúlpeme. Hechos 19 del capítulo 1 al 41. Y la primera es 18, capítulo 18, versículo 18 al 21. Y la segunda, el segundo capítulo es 19 del versículo 1 al 41. Okay. They came to Ephesus and he left them there. But he himself went on to the synagogue and held dialogue with the Jews. When they asked him to stay with them longer, he declined. However, in his farewell, he said, God willing, I will come back to you. Then he set sail from Ephesus. So you see, he's not there a long time. Te das cuenta que él no permanece por mucho tiempo allí. We're in our graphic before, we see he's writing the letter from Rome. En la gráfica que habíamos visto anteriormente nos damos cuenta de que él está escribiendo desde Roma. So he starts off in Acts 18 with a very short period of time. En Hechos capítulo 18 él comienza con un periodo de tiempo muy corto. He has some interaction with the Jews, Él tiene alguna interacción con los judíos and we're going to see he fights, he causes a very big uproar in the city, y vemos que esto causa un gran disturbio en la ciudad, where there was almost a riot in the city. donde casi hubieron unas protestas en la ciudad. And in verse 21, Acts 18, verse 21, Y en Hechos capítulo 18, versículo 21, he leaves Ephesus. él se va de Éfeso. He says, however, in his farewell, he said, God willing, I will come back to you. Then he set sail from Ephesus. Okay, so he leaves there in Acts, in a couple of verses. It's a little bit of time, but not that much time. Nos damos cuenta de que él se va en corto tiempo de este lugar. Okay? Any questions so far? Algunas preguntas hasta ahora. Any questions on WebEx? Just yourself? Algunas preguntas. You okay? You okay there, Elizabeth? Yeah, I'm okay. Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta? No, she's muted. You okay there, Javier? Sí, señor. Okay. Any questions so far or comments so far in here? Everybody good? ¿Hasta ahora alguna pregunta o algún comentario aquí en la clase? Everything's good, Rob. Awesome time. Are you on Skype, Josh? I'm on Skype, yeah. Okay. All right. Rav Willem, Rebbitzin Rainey, you're good? No mic. All right. So, moving on to the next slide. Siguiendo la siguiente diapositiva. We're now going to see a little bit about the city of Ephesus. Ahora vamos a ver un poco más cómo es la ciudad de Éfeso. So you're going to learn a little bit about the people in that city. It's a pretty big city. Entonces vas a aprender un poco más sobre las personas que viven en esta ciudad. Actually, it's a very large city. Y esta es una ciudad bastante grande. Now, remember the slide 2 slides ago. Y esto lo podemos ver en dos diapositivas que pasamos ya. That the 7 congregation people go through Ephesus. Que las personas que fundaron las 7 congregaciones mesiánicas, ellos pasaron a través de Éfeso. Now, in Ephesus, Ahora en Éfeso we're going to have a great battle.
vamos a tener una gran batalla because it's a very famous city. porque es una ciudad muy famosa. It has a very famous pagan temple in that city. En esa ciudad hay un templo pagano muy famoso. The Greek goddess Artemis La diosa griega Artemisa, okay, is part of that city. ella es parte de esta ciudad. It is a very big, she is a very big part of that city and the people. Y ella es parte, una parte muy grande que conforma esa ciudad y esa gente, y esas personas. This city is a very big commercial city. Esta ciudad es una ciudad muy comercial. Okay? When you're reading about Artemis in the book of Acts, En Hechos, cuando estás leyendo sobre Artemisa, because remember in the book of Acts, porque recuerden en el libro de Hechos, Shaul almost gets into a big riot vemos que Pablo se encuentra en una gran protesta. because the people they keep chanting, "Great is Artemis of the Ephesians." It's in the book of Porque Acts. ellos hacen su protesta gritando de que grande es Artemisa, la diosa de Éfeso. So understand that this is a very big part of that city. Ahora entiendan que esto es una gran parte de esta ciudad. Now, this city is about a mile from the seacoast. Ahora la ciudad es como una milla de lejos de la costa. So it's going to be a very big commercial type city. Entonces nos damos cuenta que por esto es una ciudad que es muy comercial, Because there's going to be a lot of business, porque va a haber muchos negocios, a lot of travelers, muchos viajantes, a lot of different people from different backgrounds, muchas personas de diferentes trasfondos, bringing a lot of different gods from their country. trayendo muchos diferentes dioses desde sus países. Oh, it sounds a little bit like America. Oh, suena un poco como los Estados Unidos. And it was a very big commerce city, En a lot of cuanto- business. En el principio este era un país que era de un gran comercio And with a lot of business brings good stuff, y con gran negocio trae muchas cosas, but it also brings a very bad element pero también trae muchos elementos que son malos, because it's going to bring drugs, porque va a traer drogas, crime, crimen, crime business. negocios criminales, It's going to bring prosperity. va a traer prosperidad, It's going to bring foods from different lands. comidas de muchos diferentes países. And in Ephesus, Y en Éfeso, they had two great notable structures there. y ellos tenían dos estructuras muy notables. They had a theater, an outdoor theater that had the seating capacity for 50,000 people. Ellos tenían un teatro que tenía una capacidad de acaparar a 50,000 personas. That is a lot of people. Esto es mucha gente. That's a lot of people that would be worshiping different deities. Estos son muchas personas que estarían, esa es una gran cantidad de personas que estarán adorando a diferentes deidades. And they're not going to see plays at this gigantic amphitheater. Y ellos no van a buscar un puesto en este lugar. Shakespeare is not even born yet. O ellos no van a ver obras teatrales en este lugar porque Shakespeare aún no había nacido en este tiempo. So what are they doing at this 50,000 person theater? Entonces, ¿qué van ellos a hacer a este teatro que acapara 50,000 personas? They are worshiping Artemis. Ellos están adorando a Artemisa. They're having very secular things there besides Artemis. Ellos tienen muchas otras cosas seculares aparte de Artemisa. Now, why do you need all this? Ahora, ¿por qué necesitamos toda esta información? Because just like we are today,
porque esto es igual como somos en este tiempo. And you're trying to tell people they got to follow the Torah. Y tú estás tratando de decirle a las personas que ellos deben de seguir la Torá. This is what was going on at the Messianic congregation at Ephesus. Esto era lo que estaba aconteciendo en esta congregación mesiánica en Éfeso. You need all this information when you're talking about the book of Ephesus or the letter to Ephesus. Tú necesitas toda esta información cuando estás hablando sobre la carta de Éfeso. You got to understand what Shaul is trying to teach them, and he's not there. Tú necesitas entender lo que Pablo le está tratando de enseñar a ellos y él no está con ellos. Because where is he? Porque ¿dónde se encuentra él? He's a prisoner in Rome. Él es un prisionero en Roma en ese tiempo. He can't pick up his cell phone and call them. Él no puede tomar su teléfono, su dispositivo móvil o celular y llamar a alguien. He can't pick up his phone and do a WhatsApp phone call. Él no puede abrir su teléfono y hacer una llamada por WhatsApp. He can't even pick up a regular phone and call them. Él ni siquiera puede, no hay un teléfono regular para que él pueda llamar y comunicarse con ellos. And if he writes a letter, Y si él escribe una carta, it's going to take not overnight delivery to get to them. y esto no va a ser un envío de una noche a otra para que llegue a ellos. And he's not going to be able to make a copy very easily of this letter that he writes. Y él no va a poder hacer una copia muy rápida, no tan fácil de esta carta que él escribió. And he might be writing to them about a situation, Él tal vez le está escribiendo a ellos sobre una situación, but the situation is 4 or 5 weeks old already. pero la situación tal vez ya ha sucedido unas 4 a 5 semanas pasadas ya. By the time he gets their letter En el momento en que él recibe su carta in Rome, en Roma, then he's got to write his reply entonces él debe de escribir su respuesta and send it back. y devolvérsela y mandarla de nuevo. You must take that all into account when you're reading Ephesus. Tú debes de tomar todo esto en cuenta cuando estás leyendo a So, Efesios. as we see in this slide, Como hemos visto en esta diapositiva, this is not a small city. esto no es una ciudad pequeña. And with a large city Una ciudad grande comes a lot of different theologies, vienen muchas diferentes teologías, because we're dealing with a Greek understanding. porque estamos tratando con un entendimiento griego, We're dealing with a Roman understanding. estamos tratando con un entendimiento romano. The Romans were very pagan people. Los romanos eran personas muy paganas. The Romans were very into different gods. Los romanos, ellos creían en diferentes dioses. Okay? Now you need to keep that in mind when you're reading this letter. Ahora tú necesitas retener ese proceso de pensamiento, esa forma de pensar mientras que estás leyendo esta carta. Now, why do I say that? Ahora, ¿por qué decimos esto? Because when you think we're under grace to do whatever we want, Porque si tú piensas de que estamos bajo la gracia para poder hacer lo que nosotros queramos, so did the other 50,000 people in the city thought they could do whatever they want. así pensaron estas otras 50,000 personas en ese teatro de que ellos podían hacer lo que ellos querían. And then when you read the letter, you go, he can't be writing that. Entonces, cuando tú lees la carta, tú dirás, él no puede estar correcto en eso. Because if we're to be holy, Porque si nosotros somos llamados a ser santos, if we're to be like Yeshua, porque si nosotros somos llamados a ser como Yeshua, then how are we like Yeshua? entonces, ¿cómo somos como Yeshua? And different than the 50,000 people going to the theater. Entre el medio de 50,000 personas que están yendo a este teatro. Then you go, I must be reading Ephesians wrong. Entonces tú dirás, yo debo de estar leyendo a Efesios erradamente. This is what the Gentiles don't do. Esto es lo que los gentiles no hacen. This is what most of the church does not do. Esto es lo que la mayoría de la iglesia no hace. They are so into the flesh Ellos están tan centrados en la carne that they refuse to even
think about following the law que ellos se rehúsan aún así a pensar sobre la palabra, because they want to follow Artemis porque ellos quieren seguir a la diosa Artemisa and call Artemis Jesus. y llamarla por Jesús. No, we don't. We don't want to call Artemis Jesus. Ellos dirían, no, nosotros no queremos llamar a Artemisa por Jesús. Well, your Jesus is just like Artemis. Bueno, entonces tu Jesús es igual a Artemisa. My Yeshua keeps the Torah. Mi Yeshua guarda la Torah. My Yeshua is different than the people going to that theater. Mi Yeshua es diferente a esas personas que están yendo a ese teatro. You see why you need solid biblical studies. Ahora entiendes por qué necesitas enseñanzas sólidas sobre la Biblia. Because, you're not getting taught this at seminary. Porque esto no se te enseña en un seminario. The Christian seminaries are not teaching like I just taught. Los seminarios cristianos no enseñan como yo lo estoy haciendo aquí. Even sadly enough, a lot of the Messianic seminary are not teaching like I just taught. Y tristemente, ni aún así en muchos de las iglesias, de los seminarios mesiánicos se enseña de la forma que se enseña aquí. Now when you start reading Ephesians, you're like, oh, wow, now I understand what he's saying. Ahora cuando empiezas a leer Efesios y vas a decir, wow, ahora sí entiendo qué es lo que dice aquí en Efesios. Has everybody seen this? ¿Será que todos pueden ver esto? Anybody ever heard this stuff before? ¿Alguna vez alguien había escuchado esto? Any questions? Is the popcorn good? Comes from Robert, it's good. Fresh made. Tiene sal y chile. Limón y chile. And there's matzah, shmora. All right, going on to the next slide. Vayan a la siguiente diapositiva. Now, Artemis is not the only deity there. Ahora, Artemisa no es la única deidad allí en ese lugar. The temple of Diana is also there. El templo de Diana también está allí. So we got two major pagan goddesses that are there. Ahora tenemos dos diosas paganas que son muy grandes en esta ciudad. Let me say that again. Déjeme decirle esto también. We got two major goddesses that are there. Tenemos dos diosas muy grandes en este lugar. Not gods, goddesses. No dioses, sino diosas. Now, I'm not going to go deep into the theology of Artemis and Diana, Ahora, yo no voy a profundizar en la teología de Artemisa y Diana. but simply put, they're fertility gods. Simplemente pónganlo de esta manera, que ellas son diosas de la fertilidad. They're about sex and all about sex. Y de lo que ellas se tratan es todo sobre lo sexual. The second temple of Diana was one of the seven wonders of the ancient world. El segundo templo de Diana fue una de las 7 maravillas de esa época. Diana's temple, listen to this, El templo de Diana was 342 feet long era 342 pies de largo by 164 feet wide, por 164 pies de ancho, made of shining marble. hecho de mármol muy brillante. That was, even back then, expensive. Aún en aquel tiempo esto era muy caro, el mármol. Imagine, Oscar, building a place with that much marble. Ahora imagínese, hermano, que usted está construyendo un lugar de esta magnitud y con mármol. This was a site, this temple was rich, Este templo era rico. okay? This was a prosperity temple, Esto era un templo de la prosperidad. okay? And it had forests of columns 56 feet high. The columns were 56 feet high. Y las columnas que lo sostenían tenían un tamaño de aproximadamente 56 pies de alto. So picture this, 342 feet long 342 pies de largo, by 164 feet por wide 164 pies de ancho by 5 stories high.
y aproximadamente unos 5 pisos de alto. 5 pisos de alto. This is the people that were in Ephesus. Estas eran las personas que estaban en Éfeso. They're not going to want to hear about giving all your stuff away. Ellos no van a querer escuchar sobre, oh, tienes que dar todo lo que tienes. They're not going to want to be poor. Ellos no van a querer ser pobres. Okay? They're going to be a difficult people to talk to. Ellos van a ser personas muy difíciles el cual para hablarle a ellos. They're going to be like talking to Democrats. Esto va a ser como hablarle a un demócrata hoy en día. Okay? Or a Venezuelan. O a un venezolano. Okay? So this building took 220 years to build. Y se tomó 220 años para construir este templo. So this isn't one of your fly-by-night deities. Esto no es una diosa que fue de repente que sucedió. Okay? Que This, surgió. this building was a center of the Diana worship. Este templo era el centro de la adoración de Diana. It's sort of like Machu Picchu. Es como, digamos, Machu Picchu en el Perú. Okay? It was the center of that religion. That's why it's called Machu Picchu, belly button. Esto por eso es que se llama Machu Picchu, el ombligo, porque este era el centro de la adoración de esa región. And that place was not built overnight. Y ese templo y ese lugar no se construyó de la noche a la mañana. And there were a lot of people living at that religious center at Machu Picchu. Y había muchas personas viviendo allí en ese centro en el Machu Picchu. The same goes here for the temple of Diana. Lo mismo sucede aquí en el templo de Diana. Why do you need all this? ¿Por qué necesitas toda esta información? Because now when you start to read Ephesians, you're like, oh, that's why he's writing that. Ahora, porque cuando empiezas a leer a Efesios, te vas a decir, wow, por eso es que él está escribiendo todo eso. There's a whole section of Ephesians chapter 5 Hay una sección completa de Efesios capítulo 5 that talks about marriage. que habla sobre el casamiento. Why is he talking about marriage? ¿Por qué está él hablando sobre el casamiento? Because when you live in a city Porque cuando vives en una ciudad with all these different con cultures todas estas diferentes culturas and women from all different walks of life, y mujeres que vienen de todas partes del mentalidad del mundo, and Artemis and Diana are all about sexuality, y Artemisa y Diana, esas diosas, todo lo que de lo que se trata es de sexo, it made Las Vegas look like it was family friendly. hace a Las Vegas verse como que si fuese un lugar familiar. Okay? Now when you read Ephesians 5, you're like, oh, I know why the guy's writing that. Ahora cuando lees Efesios capítulo 5 dices, oh, entiendo por qué es que se está escribiendo esto. Why is he telling the husbands to act like Yeshua? ¿Por qué le está diciendo a los hombres que actúen como Yeshua? Because they're surrounded by pagan philosophy. Porque ellos están rodeados por filosofías paganas. This temple of Diana is huge. Este templo de Diana es grande. This temple of Artemis is El huge. templo de Artemisa es inmenso. And they're all about Y sexuality. todo se trata de la sexualidad. These boys that grew up in the men know all about this. Estos jóvenes que nacieron entre esta creencia conocen todo eso. And now you're trying to teach them to be men of God. Ahora tú estás tratando de enseñarles a ellos cómo ser varones de Jehová. This is why Ephesians is not about grace. Por eso es que Efesios no se trata sobre la gracia. It's about the law. Se trata sobre la ley. And then when you get to the part about put on the whole armor of God, Y cuando llegas a la parte de vestirte la armadura de Jehová, why is he writing that to Ephesus? ¿por qué él está escribiendo esto en Éfeso? Because the temple of Diana is right there in the middle of them. Porque el templo de Diana está en medio de ellos. The temple of Artemis is right there in the middle of them. O el templo de Artemisa está en medio de ellos. Oscar, why don't you make it that thermostat like 1 or 2 points higher? Your wife is freezing. Okay? Is everybody understanding this now? ¿Todos pueden entender esto? Of why Beth Goyim studies are so deep with information?
¿Por qué los estudios de Bgmc son tan profundos con tanta información? and why I am always talking about the laws of ¿Y God. por qué siempre estoy yo hablando de las leyes de Jehová? Because aren't we surrounded by the temple of Diana right now? Porque será que no estamos nosotros rodeados con el templo de Diana en este momento. Joseph was telling me about he saw one man run up to another man in New York City today and they started to tongue each other. Guácala, vaya. No, but I look, see. look, we are surrounded by these gods. Estamos rodeados sobre estas personas, de estos dioses. Lo que I need to translate, I didn't translate so people Okay. understand where you're coming from. I'll take a drink. Ayer cuando estaba de camino al tren, ve que un hombre salió corriendo y yo me enfoqué ver hacia dónde corría, pero me di cuenta que venía otro hombre que se acercaba corriendo hacia él y ellos se encontraron y se besaron como que si fueran una mujer y un hombre. Y esto a lo que Rabbi se refiere, que estamos rodeados de estos mismos dioses hoy en día. Why do you think we're at the point of destruction? ¿Por qué piensan ustedes que estamos al punto de la destrucción? It's the church's fault Es la culpa de las iglesias, because they're teaching heresy. porque están enseñando herejías. They don't want to teach God's laws. Ellos no quieren enseñar las leyes de Jehová. So Artemis of the Ephesians has taken over the Christian church. Entonces ahora la diosa de Artemisa ha tomado la iglesia cristiana. Diana has taken over the body of Messiah. La diosa de Diana ha tomado en posesión el cuerpo del Mesías. Satan doesn't change his tactics, he just puts on a different mask. Satanás no cambia sus tácticas, él simplemente se viste con una máscara diferente. This is why Shaul said to Timothy, study to show yourself approved. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, estudia para que te muestre aprobado. This is why we have to homeschool our children. Por eso es que debemos enseñar a nuestros hijos en casa. But mothers have to understand they have to sacrifice their lives. Pero las madres deben de entender que ellas deben de sacrificar su vida. Training children in the way that they should go is a full-time job. El instruir al niño en la forma en que debe de seguir es un trabajo a tiempo completo. Because Satan doesn't have to go to work. Porque Satanás no tiene que salir e ir al trabajo. Satan doesn't have to go food shopping. Satanás no tiene que ir al supermercado. Satan doesn't have to do laundry. Satanás no tiene que lavar las ropas. He just brings this. Él simplemente trae esto. And we're under grace. Y estamos bajo la gracia. No. Because once the scale tips, Porque una vez que la balanza se voltee, then destruction comes. luego llega la destrucción. Why is that poll 2 weeks ago or 3 weeks ago now so important? Ahora, ¿por qué es que ¿por qué que la encuesta hace 2 semanas atrás o 3 semanas eran muy importantes? America is at 50% of people going to church. Los Estados Unidos están en un 50% de personas que van a la iglesia. Remember the conversation that Abraham had with Jehovah. ¿Recuerdan ustedes la conversación, el diálogo que tuvo Abraham con Jehová? If there were 10 in the city, Si hubieran 10 en la ciudad, Jehovah said, I wouldn't destroy it. Jehová dijo, yo no la destruiré. Under 10, destruction comes. Bajo 10, por debajo del número 10, digamos 9, 8, 7, luego ahí viene la destrucción. For 2 days in the theology in the morning with the children, Por 2 días en la mañana cuando yo le enseñaba a los niños en teología, I've been teaching the children in our homeschool about values. yo le he estado enseñando a los niños sobre los valores. Why? ¿Por qué? Because this can happen overnight. Porque esto puede suceder de la noche a la mañana. This is why I don't care what's going on in my body, I'm going to work as hard and as long as I can for my Father.
Por eso es que no importa lo que esté sucediendo con mi cuerpo, yo voy a trabajar igual de duro y largas horas para mi Dios. And why it angers me that we don't have more people wanting to do more while we can. Y por qué me da coraje de que no hay más personas que quieran hacer más para Dios mientras que podamos. Let's look at the slide again. Vamos a ver la diapositiva nuevamente. This temple of Diana Este templo de Diana was a center of spiritual worship in Ephesus. era el centro de adoración espiritual en Éfeso. The statue with its many breasts, it had lots of boobs on it, La estatua que contenía tenía muchos senos, speaking of fertility for the women. hablándole a las mujeres sobre la fertilidad. They would offer sacrifices to Diana. Ellos ofrecían sacrificios a Diana. This is why Shaul writes what he does in this letter. Por eso es que Pablo escribe lo que él escribió aquí en esta carta. Why this letter is different than the Galatians letter. Porque esta carta es diferente a la carta de Gálatas. Yes, Pharaoh? Rebitz and Veronica? Welcome to Beth Goyim again. It's just that, you know, I'm thinking about all the events that have been happening. And not only Diana and Artemis were the goddess of fertility, but also they were the symbol of domination for men. Because Artemis and Diana, in some of the statues, they are wearing a helmet, they're wearing a men's Breastplate, armor. Mm-hmm. So they are the feminist movement of that time, and they never disappeared. And now it's like even more, you know, it's their influence is even stronger, I believe. Yes. So it's amazing how. This puts into perspective then Isaiah chapter 1, 2, and 3. That's why Rachel also told the men not to cover their heads when they're praying. It says Yeah. there. And also, you know, the other part about the religions, about Ephesus, that there were many religions and many people with other beliefs coming in. It's amazing because this morning there was a report that the Satanic Church, now they are church, Mm-hmm. because the government recognized them. Now That's a 501c3. yeah. So they say that they're still not church, because religion is about servitude. But they are they're even, I mean, they're trying to hide the lie that they're saying, because they say it's all about the person, about the freedom, but you become a slave of yourself. You become your own God. Exactly, because the I'll tell everybody, I'll give you a synopsis in a minute. the Satanists or the pagans, they have to please their flesh, just like rational speaks. Mhm. So it's amazing. I mean, with this you show that we're done. We are. Nothing to do. I mean, it's amazing. It's a scary, amazing, and how we are, you know, the church fell. The church fell. Because Yes. they got tricked by a wolf. Is your mic on? What happened yesterday, what I saw, it's not the first time I see it. It's like I've been seeing. All right, let's bring everybody else in on. Yeah. This is why you got to be at Bible study. I'm not always going to pass the mic around. Por eso es que siempre debes estar en el estudio bíblico y así podamos tener el micrófono para que puedan hablar. Well, what Rebitz Veronica was talking about at the beginning of her conversation there Lo que la Rabbi Verónica estaba hablando al principio de su conversación was how Artemis
and Diana were dominatrix. Porque es que allí podemos ver cómo Diana y Artemisa eran las dominadoras, Dominating the men. dominando al hombre. What is one of the biggest problems in our society today? ¿Cuál es uno de los problemas más grandes en nuestra sociedad hoy en día? That masculinity is bad. Que la masculinidad es mala. What does the prophet Yeshayahu, Isaiah, write in chapter 1 through chapter 5? ¿Qué es lo que escribe el profeta Isaías del capítulo 1 al capítulo 4? Women will be in charge and children will be in charge. Que las mujeres van a estar a cargo y los niños. Satan doesn't change. He just puts on a different mask. Satanás no cambia, él simplemente se cambia la máscara. This is why Shaul in chapter 5 of Ephesians goes over biblical marriage. Por esto es que Pablo en el capítulo 5 de Efesios, él habla sobre el matrimonio. Men should be in charge of their houses, Los hombres deberían estar a cargo de sus hogares. but they have to be in charge spiritually first. Pero ellos deberían estar espiritualmente a cargos primero. And if they're more into looking at Facebook, pornography, or video games, Y si ellos se concentran más en ver en aprender más de Facebook, de pornografía o videojuegos, and we're not teaching our sons how to be strong, y no les estamos instruyendo y enseñando a nuestros hijos cómo ser fuertes, educated, educados, masculine, masculinos, men are putting on makeup, o hombres que no se pongan maquillaje. and this happened in one generation. Y esto todo sucedió en una sola generación. The men, the doughboy generation, World War II, En la Guerra Mundial II, left their families to go fight evil. Los hombres en la Segunda Guerra Mundial dejaron sus hogares para ir a pelear al malvado, al maligno, To get off the boats at Normandy, para bajarse de esos botes allí en to fight Normandía, the Germans. para pelear contra los alemanes. Now the men put on dresses Ahora los hombres se ponen vestidos and beat up on old ladies. y ellos se van y golpean a damas mayores. And now the women are in charge in most families. Ahora y las mujeres están a cargo en la mayoría de las familias. Now why are we talking about this? ¿Por qué estamos hablando de eso? Because once you study the Word of God, Porque una vez que estudia la palabra de Jehová, and this is what Shaul was trying to tell them in Ephesus. y esto es lo que Pablo estaba tratando de decirle a ellos allí en Éfeso. But if you don't know the background of what he's writing, where they're living, Porque si tú no conoces el trasfondo de donde él está y él está escribiendo sobre ese lugar, you won't understand why he's writing what he is. tú no vas a entender lo que él está escribiendo. Once you Sun Tzu, a great war general, Sun Tzu, un gran general de la guerra, shows us that we must study the enemy. nos enseña que nosotros debemos de estudiar a nuestro enemigo. Our God is always going to win. Nuestro Dios siempre va a ganar. But Yeshua said, be as wise as a serpent. Pero Yeshua dijo, sean sabios como una serpiente. That means you have to study your enemy. Eso significa que tú debes de estudiar a tu enemigo. Now you understand in Ephesians 6, Ahora entiendes en Efesios 6, put on the whole armor of God. cúbrete con la armadura de Jehová. Why is he using war terminology? ¿Por qué está él aquí usando la terminología de guerra? Because he was with Diana and Artemis Porque él estaba con Diana y Artemisa and a bunch of other gods. y muchos otros dioses. Going on to the next slide. Vamos y pasando a la siguiente diapositiva. Everybody learning something here today? ¿Será que todos están aprendiendo algo ahí? You okay, Marty? Man, Arlena, shut up. Okay, let Papa learn. You sit down and learn. Now you're awake. You better be this awake tomorrow morning in theology. Okay?
In Ephesus, Shaul saw many people converted to Messianic Judaism. En Éfeso, Pablo vio muchas personas que fueron convertidas al judaísmo mesiánico. They're not being converted to Christianity. Ellos no están siendo convertidos al cristianismo. Christianity has not taken form, and that will happen in the year 315. Y el cristianismo no había tomado forma en ese momento. El cristianismo pasó a tomar forma en el año 315. They are converting to Messianic Judaism. Ellos se estaban convirtiendo en ese momento a judíos mesiánicos. They're not even reading the New Testament Ellos yet, ni siquiera estaban leyendo el Nuevo Testamento. because the people in Ephesus are not reading the letters to the Romans. Porque estas personas allí en Éfeso no estaban leyendo la carta a los romanos. And the Gospels have not been put together yet. Y los evangelios no se habían compuesto aún. Okay? Now, in Ephesus, Ahora en Éfeso you do meet one other person that you'll see in the book of Acts. vas a necesitar una persona más que pues la vas a ver en el libro de Hechos. Remember Demetrius. ¿Se acuerdan de Demetrio? He makes the implements of worship for Artemis Él hace los suplimentos para la guerra de Artemisa. because he was angry that Shaul was converting people to Messianic Judaism. He was angry that Paul was converting people to Messianic Judaism. Él estaba enojado de que Pablo estaba haciendo que las personas se estaban convirtiendo al judaísmo. And it was hurting his business. Y esto estaba lastimando su negocio Okay? o perjudicándolo. Okay? So he wanted people to keep worshiping Artemis. Él quería que las personas siguieran adorando a Artemisa. And this is why they had that whole thing. Great is Artemis of the Ephesians. Por eso es que ellos estaban chanteando allí, grande es Artemisa de los Efesos, And- de los Efesios. And they almost killed Paul that time. Y en ese Shaul. tiempo casi matan a Pablo. Okay? So the Messianic community began to grow and was in battle with those in Artemis' community. Entonces la comunidad mesiánica empezó a crecer y entraron en batalla contra estas personas de Efesio. Go on to the next de slide. Éfeso. Vamos a la siguiente diapositiva. So where are we in the timeline? Entonces, ¿dónde estamos nosotros en la línea de tiempo? Okay? We're in the year around 60 to 61 once again. Una vez más, estamos alrededor del año 60-61. Now, why am I talking about this again? Porque estoy yo hablando una vez más de esto. Because now when you go read Colossians Porque ahora cuando vas a leer a Colosenses and Philemon, y Filemón, now you put the things together and you go, now I understand why he's writing what he's writing. entonces cuando pones todo esto en una sola perspectiva, tú vas a decir, wow, ahora entiendo por qué él está escribiendo todo esto. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. It was during this time that when Shaul was writing Ephesians, Fue durante este tiempo donde Pablo estaba en Efesio. that once again it's important to write that he's imprisoned in Rome. Ahora es muy importante entender de que él estaba como un prisionero en Roma. Okay? Sometimes you'll hear these four letters that we spoke about, Philippians, Colossians, Philemon, and Ephesians. Algunas veces va a escuchar esto lo que estamos hablando de estas cartas, Efesios, Colosenses, Filemón. Filemón y Filipenses, I'm pointing Colosenses, to Ephesians. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. They're sometimes called the prison epistles. Algunas veces estas son llamadas por el nombre de las epístolas del impresionamiento, Because he's in prison when he's writing them. porque él estaba preso en el tiempo que los estaba escribiendo. This means he's not with the people. Esto significa que él no estaba con la gente de la congregación. Okay? This is vital information, everybody. Esto es una información muy vital.
Okay, and he's also, once again, I need to point it out. Y una vez más, yo debo de señalar esto. He's writing these four simultaneously. Él está escribiendo estas 4 cartas al mismo tiempo, There- simultáneamente. There are similar things going on in each city, En cada ciudad hay cosas que están sucediendo similar, but pagan worship is very prevalent, there's a lot of it. pero la adoración pagana es muy predominante, As there is today. como lo es hoy en día. Let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. Where is the Roman Empire today? ¿Dónde está el imperio romano hoy en día? It's gone. Desapareció. Anybody getting the picture what's going to happen here soon? Todos ya pueden ver un cuadro de lo que va a suceder aquí pronto, Unless we start doing our job better. al menos que nosotros empecemos a hacer nuestro trabajo de mejor manera. I can't be the only one doing the work. Yo no puedo ser el único haciendo el trabajo. We have all the tools at our disposal while we still can. Tenemos todas las herramientas disponibles mientras que podamos. But when the empire gets destroyed, Pero cuando el imperio sea destruido, it's going to be bad. va a ser muy mal. And don't think you can go back to your home countries. Y no crean que pueden salir corriendo e irse a sus países, Because without America here, porque sin los Estados Unidos, anybody want to learn how to speak Mandarin Chinese? ¿será que alguien quiere aprender a hablar mandarín o chino? You will be. Ustedes lo estarán Or how haciendo. about Arabic? ¿O qué tal árabe? Why do you think we're going to fight in Venezuela? ¿Por qué piensan que nos fuimos a la guerra en Venezuela, a pelear en Venezuela? Because the Russians and the Chinese are there. Porque los rusos y los chinos están allí. Are we going to win? ¿Será que vamos a ganar? No, No, because God is not with us any longer. porque ya Jehová no está con nosotros. Remember Samson? ¿Se acuerdan Sansón? He went to fight the Philistines Él se fue a pelear con los filisteos and his hair had been cut y su cabellera había sido cortada. and he didn't know the Spirit had left him. Él no sabía que el espíritu le había abandonado. The same is going on here in America. Lo mismo está sucediendo aquí en América. We can't be that spirit. We cannot be this spiritually dead. Nosotros no podemos ser lo que estamos espiritualmente muertos. When a black senator is saying, kill the retarded people, Cuando un senador de piel oscura dice, un moreno, dice que maten a todos los retardados mentales because they're retarded. porque son retardados. Not more than 40 years ago, the Ku Klux Klan was saying, kill the black man because he's black. No hacen más de 40 años atrás de que el Ku Klux Klan había dicho maten a todos los negros Torah teaches porque es us. negro. Torah teaches us to love life La Torah nos enseña a nosotros a amar a la vida and to do anything to save a life. y hacer todo lo posible por salvar una vida. And this is why Shaul wrote Ephesus, Y por eso es que Pablo escribió Éfeso, Philippians, Filipenses, Colossians, Colosenses, Philemon, Filemón, because he was a trained rabbi. porque él era un rabino que había estudiado. He could see the spiritual battle better than baby believers. Él podía ver la batalla espiritual más que un creyente que era un bebé en la creencia, Because he studied Torah. porque él estudió la Torá. He needed to learn more about Yeshua, Él necesitaba aprender más de Yeshua, but he was trying to warn these baby Messianic congregations. pero él estaba tratando de llamar la atención a estas congregaciones bebé que eran mesiánicas. Going on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Ephesians deals with the core topics, Efesios trata con The- los tópicos or it deals with the topic. importantes. It deals with the topic that is the very core of what it means to be a Messianic believer. Trata con los temas muy importantes de que se trata ser un mesiánico. It talks about that we all must be followers of Yeshua, whether you're a Jew or a Gentile. Habla de lo importante que es ser un judío, ser mesiánico, It talks about what gentil.
it talks about what real biblical marriage means. Habla de qué se trata un matrimonio bíblico. Now, maybe you're saying, I'm not married. Tal vez tú dirías, yo no estoy casado. You are married to Yeshua. Tú estás casado con Yeshua. How are you as a biblical wife? ¿Cómo eres tú como una esposa bíblica? Well, you're saying, I'm a man and I'm not gay. Tú dirás, oh, pero yo soy un hombre y yo no soy gay. You still have to understand what it means to be then a son, Entonces deberás aún así entender qué significa ser un hijo biblical son. bíblico. The other part of Ephesians is the full armor of God. La siguiente parte de Efesios es la armadura completa de Jehová. You got Christians saying, I got the full armor of God on. Hay cristianos que dicen, no, yo tengo la armadura completa de Jehová. You got a paper sword and you think it's real. Tú tienes una espada de papel y piensas que es de verdad. You know, the dragon's coming at you and he's like, psh. Los dragones se encuentran contigo y dicen, no, pues esto no sirve. And you think you're David going against Goliath. Tú piensas que tú eres David en contra de Goliat. You're not going to win because God is not with you. Tú no vas a ganar esa batalla porque Jehová no está contigo. This is what Ephesians is all about. De esto es que se trata Efesios. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Shaul divides this letter of Ephesians into two clear segments. Pablo dividió esta carta de Efesios en dos partes muy claras. Applying the truths Aplicando la verdad of the first makes it possible for actions and lifestyle in the second, the underlined part. Okay. Aplicando la verdad primero de la primera parte que hace las makes possible, Okay. que hace posible las acciones de un estilo de vida. You En have la to segunda parte apply the truth, debes de aplicar la verdad, then you have to apply it to your lifestyle. debes de aplicarla a tu estilo de vida. You have to change from Artemis of the Ephesians Debes de cambiar de Artemisa de los Efesios or Diana worship, o adoración a Dayana, learning the truths of Torah, aprendiendo la verdad de la Torá. so that you can put on the full armor of God. Que así te puedas tú poner la armadura So- completa de Jehová. So you change your life so you know how to put on the armor of God. Entonces cambias tu vida para que así puedas aprender cómo ponerte la armadura. In the first 3 chapters of Ephesians, En los primeros 3 capítulos de Efesios, the letter discusses God's creation. de lo primero que se habla, la primera discusión que se encuentra allí es la creación de Jehová. If he's discussing creation, Si él está hablando de la creación, that would be found in the Torah. esto sería encontrado en la Torá. That means he's teaching the Torah to his students, Esto significa de que él está enseñando la Torá a sus estudiantes. or at least the leader of the congregation is teaching the Torah to the students. O aunque sea, se le está enseñando a los de la congregación, a los estudiantes en la congregación. You can't be resurrected into a new life with Yeshua Tú no puedes ser resucitado en una nueva vida en Yeshua and still be worshiping Artemis of the Ephesians. y aún así seguir adorando a Artemisa de los Efesios. Going on to the next slide. Siguiente diapositiva. The members of the community were chosen by God Los miembros de la comunidad fueron escogidos por Jehová through the work of Yeshua, our Messiah. a través del trabajo de Yeshua, nuestro Mesías. And whether you're a Jew or a Gentile, we're all Sea- part of the family. Seas judío o gentil, todos somos parte de la familia. Okay? Shaul makes the purpose clear. Pablo hace este propósito claro. He expected that this community of faith Él esperaba que esta comunidad de la fe would walk in accordance with its heavenly calling. caminaría de acuerdo con el llamado del cielo. Go to Ephesians chapter 4, verse 1. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Ephesians 4, verse 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Anybody learning something tonight? ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Ephesians 4, verse 1.
Efesios capítulo 4, versículo 1. Therefore, I, the prisoner united with the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. Okay? So Shaul in chapter 4, verse 1, Entonces Pablo en el capítulo 4, versículo 1, he's trying to tell them to lead a life worthy él está tratando de decirle a ellos que vivan una vida digna of your calling. de tu llamado. How do you do that? ¿Cómo haces eso? You have to leave Princess Diana Tienes que dejar a la princesa Diana and Artemis of the Ephesians y Artemisa de los Efesios and start following the Torah. y empezar a seguir la Torah. Lead a life worthy. Vive una vida digna. Now, if you don't want to follow the laws of God, Ahora, si tú no quieres seguir las leyes de Jehová, then how is your life worthy of Messiah's death? entonces, ¿cómo es que tu vida es digna de la muerte de Yeshua? Okay? So he's encouraging them to follow a life worthy of that. Él les está animando a ellos que vivan una vida digna de acuerdo a esto. Now, next slide. Ahora, siguiente diapositiva. Okay? We got another 8 more minutes. 8 minutos más. Okay? We got to start with this study Vamos a empezar con este estudio with some extremely important key verses. con unos versículos extremadamente clave. Okay? Before we go deep into each verse of each chapter, Antes de que profundicemos en cada versículo de cada capítulo, we got to go into some, just an overview right now entonces vamos a leer un poco en este tiempo, en este momento, of these couple of scriptures of Ephesians that are very important. en unas cuantas de estas escrituras de Efesios que son muy importantes. Let's go on to the next slide and go to Ephesians 1. Vamos a la siguiente diapositiva y este sería Efesios capítulo 1. Ephesians 1, verse 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. This is where a lot of idiot Christians get stuck. Aquí es donde muchos cristianos idiotas se quedan estancados. Ephesians 1, verse 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Also in union with him we were given an inheritance. We who were picked in advance according to the purpose of the one who affects everything in keeping with the decision of his will. Okay? The underlying verse in verse 11, La parte que está subrayada en el versículo 11, I have underlined picked in advance. escogió de antemano. But a lot of translations have the word predestined. Pero muchas de las traducciones tienen la palabra allí predestinado. A lot of believers in Jesus get stuck on predestination. Muchos creyentes en Jesús se quedan estancados en la palabra predestinado. They have no idea what predestination means Ellos no tienen ninguna idea de cuál es el significado de la predestinación. because they love to jump to predestination Porque ellos quieren saltarse de una a la predestinación and they don't read the beginning of the verse y ellos no leen la primera parte del versículo. where it says in union with him. Y donde dice en unión con Él. How are you in union with Yeshua if you're worshiping on Sunday? ¿Cómo estás tú en unión con Yeshua si tú estás adorando los domingos? You're in union with the Pope who changed the day of Tú worship. estás en unión con el Papa que cambió el día de adoración. So simply put, Yeshua said, I'm the Lord of the Shabbat. Pero porque para ponerlo simple, Yeshua dijo, yo soy el Dios del Shabbat. And Jews worship on the seventh day, and that's Saturday. Y los judíos adoran el día, los sábados, ellos adoran el sábado, no el domingo. Okay, predestined is G4309. Predestinado es la palabra G4309. It means, number one, predetermined, Número 1 sería predeterminado, decide beforehand. decidido antemano. Number two, to foreordain. No, número 2 es preordenado. Okay? Now what does that mean? Ahora, ¿qué significa eso? It's a prophecy. Esto es una profecía. Isaiah told us 3,000 years ago
Isaías nos dijo 3000 años atrás that women would be in charge of society. que las mujeres estarían a cargo de la sociedad. It was predestined. Fue predestinado. Well, what does it mean? It means it was prophesied. Ahora, ¿qué significa eso? Esto fue profetizado. It didn't give a date, Esto no nos dio una fecha and it doesn't say when it's going to happen. y no dijo cuándo iba a suceder. But when you don't understand the Old Testament, Pero cuando no entiendes el Antiguo Testamento, you misunderstand what predestined means. tú malentiendes lo que predestinado significa. It has already been predestined that the Lord is going to make a new heaven and new earth. Oh, ha sido predestinado de que Jehová va a hacer un cielo, una tierra y un cielo y una tierra nueva. Does it mean we should stop doing our job that Yeshua told us to do? ¿Será que esto significa de que debemos de parar hacer el trabajo que Yeshua nos dijo que deberíamos hacer? I shouldn't witness to them because it's predestined already. Yo no debería de testificarle a ellos porque ellos están predestinados. Does Yeshua ever talk about predestination? ¿Será que Yeshua algún momento habla de la predestinación? Next slide. Siguiente diapositiva. In chapters 4 and 5, En el capítulo 4 y 5, Shaul encourages us Pablo nos anima to walk in a manner worthy of this great calling. a caminar en una manera digna de este llamado. Turn to Ephesians chapter 4, verse 1. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Ephesians chapter 4, verse 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Therefore, I, the prisoner united with the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. Okay? What is worthy of the life that you've been called to? Que esto es ser digno al llamado por el cual fuiste llamado. We're supposed to be representatives of Yeshua. Debemos ser representantes de Yeshua. We're supposed to have his name. Estamos supuestos a cargar su nombre. What is that responsibility? ¿Cuál es esa responsabilidad? Should we act like Artemis of the Ephesian worshipers? ¿Será que deberíamos actuar como Artemisa de los Efesios? But the church is. Pero la iglesia lo está haciendo así. The Christian church is. La iglesia cristiana lo They está make up their haciendo. own holidays. Ellos hacen sus propios días santos. They don't follow God's laws. Ellos no siguen las leyes de Jehová. So what's your responsibility? Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Train up your children in the way that they should go. Instruye a tus hijos en el camino que deben de seguir. You say to your children, you should follow the 9 commandments. Tú le dirías a tus hijos, debes de seguir los 9 mandamientos. Oh, well, we're not under the Sabbath law anymore. Oh, no, espera, no estamos bajo la ley del sábado ya. So your child says you're a hypocrite. Entonces tu hijo diría, tú eres un hipócrita. As soon as they can get away from that parent, they do. Entonces, lo más rápido que puedan se querrán separar de ese familiar, de ese padre o esa madre. Next slide. Siguiente diapositiva. Chapter 5, verse 1. Capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo We will be going over all this in depth over the next 20 weeks or 10 weeks or however long it takes. Vamos a estar viendo esto con más profundidad durante las siguientes semanas que lo estaremos haciendo. Is everybody finding this interesting? ¿Será que están encontrando esto interesante? Ephesians 5, verse 1 says, so imitate God as his dear children. He's talking about biblical marriage. Él está hablando aquí de matrimonio bíblico. He's talking about truths of how a family is supposed to be put together. Él está hablando de una verdad, cómo es que una familia debe establecerse. He's talking about how a husband is supposed to act, Él está hablando de cómo un esposo debe de actuar, how wives are supposed to act, cómo las esposas deben de actuar. how they're to become one flesh and then babies come. Entonces, cómo deben pasar a ser una sola carne y luego llegan los hijos. Why does he go through this in Ephesians chapter 5? Porque es que él habla de esto en Efesios capítulo 5. Because Artemis of the Ephesians and Princess Diana are there. Porque Artemisa de los Efesios y la princesa Diana están allí. He's teaching them values. Él les está enseñando a ellas valores.
what we don't teach our children today. lo que no enseñamos a nuestros hijos hoy en día. That a boy is supposed to be a boy. Que un varón debe ser un varón. He's supposed to grow up to be a man to take care of his family. Él debe de crecer, ser un hombre y llevar a cargo a su familia. That means he's got to study. Eso significa que él debe de estudiar. He's got to be able to take care of a family. Él debe de poder llevar, de cuidar a una familia. He's going to have a skill that he's going to be able to take care of his wife and a few children. Él va a necesitar tener una habilidad que es de cuidar de su esposa y sus cuantos hijos que tenga. This is why we talked about Artemis and Diana. Por eso es que hablamos de Artemisa y Diana. Next slide. Siguiente diapositiva. 2 more minutes, everybody. Marriage is a picture of Messiah and the congregation. El matrimonio es un retrato del Mesías y la congregación. Yeshua gave his life for his bride. Yeshua dio su vida por su novia. He took care of his bride. Él cuidó de su novia. He served his bride. Él le sirvió a su novia. And Shaul writes in Ephesians 5, Y Pablo escribe en Efesios 5, husbands, love your wives, esposos, amen a sus esposas. just as Messiah loves the congregation. De la misma manera en que el Mesías ama a la congregación. Most men do not do this, La mayoría de los hombres no hacen eso. even if they call themselves followers of Messiah. Aunque así se llamen a ellos sí mismos seguidores del Mesías. Next slide. Siguiente diapositiva. Shaul doesn't end there. Pablo no termina allí. He says, men, love your wives as you love your own body. Dice, hombres, amen a sus esposas como ustedes aman a su propio cuerpo. And wives, love your husband. Y esposas, amen a sus esposos. Why is he going through this in the middle of Ephesians? ¿Por qué él está hablando de esto en medio de Efesios? Because they're surrounded by pagan ideas just like today. Porque están rodeados de ideas paganas igual que hoy en día. When a husband loves his wife like Yeshua loved the congregation, Cuando un esposo ama a su esposa de la misma forma en que Yeshua amó a la congregación, your wife will feel secure tu esposa se va a sentir segura and she will enjoy fulfilling her biblical role as a wife. y ella va a disfrutar el hacer su trabajo como una esposa bíblica. And finally, in chapter 6, Y finalmente en el capítulo 6, in verse 11, en el versículo 11, Shaul says at the end of this letter, y Pablo dice al final de esta carta, now that I've taught you everything, ahora que les he enseñado todo, now put on the full armor of God. ahora pónganse con la armadura completa. Because you now have the tools to be able to put them on properly. Porque ahora tienes las herramientas para poder ponerte la armadura de la manera correcta. But most of the body puts on the armor first and then puts it on wrong. Porque pero lo que sucede es que la iglesia se pone primero la armadura, And then he pero says, de la manera incorrecta. then at the end of the chapter he writes, stand firm. Y al final del capítulo él escribe párense firme. All right, that's enough for tonight. Ok, esto es suficiente por esta noche. Any questions or comments here in the Jericho area? ¿Alguna pregunta o comentarios en el área aquí? No, everybody's quiet now? Marty, you okay? You still awake or did it blow your mind? Well, this is good, Rabbi. It's very, very good. So I was thinking, it's very important to know these things because this is what that we're going to be through now. This is what we live in now. And it's amazing though because I was thinking that Ephesus was in Turkey, what today is Turkey, and no Muslims. There's no Muslim religion in it. It's all Messianics. And Russia always teaching the law, is teaching the Torah to everybody. So this is amazing.
Now, I don't understand why the Messianic rabbis don't realize the Torah is being teaching for many years, right after Yeshua, with Rashaul, to everybody, all the Gentiles, everybody. One Amen. people, one. Yep, that's why we teach what we do. Any other questions or comments on WebEx? ¿Algunos preguntas o comentarios en Webex? All right, let's just wrap in some prayer. Thank you, Lord, for your blessings today. Thank you, Lord, for your hand in our lives. Thank you, Lord, for this beautiful study as we begin this study. Work on people's hearts, Lord. Use us for your glory. Stay home, Yeshua. We don't want to have you pack up your bags and get ready to come just yet. Your name, Yeshua, and everybody said, Amen. Shalom. This is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org, and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Ya Adonai, panavoleka, vikuneka, Yisa Adonai, panavoleka, vayasem lecha, shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you His shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture, truly the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai
deep into his eternal word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.